El desarrollo de las vías de comunicación en Venezuela, por Alfredo Jan. Reseña elaborada por Isabela González Jiménez. Esta obra se encuentra en el Boletín de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat, cuya primera edición fue publicada e impresa en Venezuela en junio del año 2001. Su autor fue Alfredo Jan, un venezolano quien vivió entre 1867 y 1940. Fue ingeniero civil de profesión y también fungió como ex inspector técnico de los ferrocarriles de Venezuela. Fue miembro de la Pan American Highway Commission y delegado de Venezuela al primer Congreso Panamericano de Carreteras reunido en Buenos Aires, entre muchos otros proyectos. Dicho texto fue elaborado en Caracas, Venezuela, en 1926. Jan inicia con un breve recuento de cómo los italianos Cristóbal Colón y luego Amerigo Vespucci revelaron al mundo la existencia de la rica porción del continente que hoy es Venezuela. Un hecho que dio pie a la conquista del territorio frente a las tribus indígenas, cuyo sometimiento se obtuvo mediante las huestes armadas y se aseguró luego con los religiosos capuchinos y jesuitas del siglo XVIII. La expulsión de los jesuitas benefició enormemente a la geografía y etnografía del continente latinoamericano, gracias a los escritos y observaciones que publicaron sobre el Nuevo Mundo. Un ejemplo de ello es la obra de Filippo Gili sobre la región del Orinoco y los afluentes del Amazonas. El autor menciona que a su llegada a Venezuela, los españoles encontraron caminos indígenas que conectaban las costas con el interior del país y facilitaban el comercio entre los valles de los Andes y la costa. Por ejemplo, la vereda de los indios Caracas, desde lo conocido hoy como Caraballeda, pasando por los montes de Galipán hasta llegar a la actual capital de la República. Dichos caminos seguían los valles y aprovechaban las depresiones de las cordilleras para pasar de uno a otro. Estas vías de comunicación fueron utilizadas por los españoles en sus expediciones de conquista y posterior colonización. Los caminos de recuas que se utilizan hasta el día de hoy en muchos pueblos de Venezuela son los mismos establecidos por los antiguos aborígenes y heredados por los europeos. Algunos de estos caminos fueron mejorados en la época colonial con la pavimentación de piso blando y húmedo de algunos tramos cortos. A pesar de las exigencias de construcción de buenos caminos por parte de la Real Cédula asignada al antiguo Consulado de Caracas, la colonia solo dejó un camino de recuas, pavimentado con piedra, que conectaba Caracas con el puerto de La Guaira, completado en 1604 tras una destrucción por parte de los indios de Guaycamacuto en 1562. A su vez, Jan señala que la primera mitad del siglo XIX no fue propicia para mejorar las vías de comunicación debido a la falta de recursos resultantes de las guerras civiles originadas por la independencia hispanoamericana. No obstante, Agostino Codazzi, un geógrafo militar italiano, jugó un papel importante en la geografía de Venezuela, pues sus viajes y observaciones le permitieron producir el famoso Atlas y la geografía de Venezuela. Además, abrió caminos como la carretera entre La Victoria y la colonia Tovar, entre otros, para promover la colonización agrícola. Un proyecto cuya completación fue retomada por el gobierno del general Gómez. No fue hasta 1837 cuando se iniciaron los trabajos del primer camino de Venezuela, entre Caracas y La Guaira. La obra fue encomendada por parte de la Junta de Caminos, creada por la Diputación Provincial de Caracas, a los ingenieros Salvador Rivas y Juan J. Guerrero. Codazzi se encargó de la aprobación de la obra. Después de algunos contratiempos, en 1845 se vieron las primeras ruedas que transportaban productos de Caracas a La Guaira, lo que generó competencia en el transporte de carga. La construcción de esta carretera tuvo beneficios significativos, como por ejemplo, la formación de trabajadores y la demostración de que era posible construir carreteras en las montañas de Venezuela. La carretera de Caracas a La Guaira fue una inversión costosa de $400.000, pero generó una economía estimada de $2.125.000 en 17 años. También se iniciaron estudios y desmontes de otras carreteras importantes como la carretera de Valencia a Puerto Cabello. No obstante, quedaron inconclusas debido a los disturbios políticos. Seguidamente, durante el primer periodo de la administración del general Antonio Guzmán Blanco, se dio un impulso notable a las obras públicas y en especial a las vías de comunicación, completando algunas vías inconclusas. En su segundo periodo
se dedicó especial atención al problema de los ferrocarriles, reconociendo la necesidad de vías rápidas y económicas para abastecer la producción y el transporte de las riquezas naturales del país. La red de ferrocarriles de Venezuela se inició en 1877, con la inauguración del ferrocarril del puerto de Tucacas a las minas de Aroa. En 1883 se inauguró el ferrocarril de Caracas a La Guaira, lo que llevó a la construcción de otras líneas ferroviarias en el país. Sobre el particular, el autor elaboró un recuento de la red ferroviaria existente en el país para el momento de la escritura de su artículo. Este, incluyendo las líneas de las empresas mineras y azucareras y los tranvías eléctricos, contaba con un total de 1.193,88 km², que se distribuían de la siguiente manera. En la imagen se puede evidenciar que el ferrocarril Bolívar Tucacas a Barquisimeto contaba con la mayor longitud, con un total de 231,80 km, mientras que el ferrocarril Minas Guanipa contaba con la menor longitud, con tan solo 3 km. Algunos de los problemas que se presentaron con la construcción de los ferrocarriles fueron los siguientes. Hasta 1891, algunas empresas de concesiones ferroviarias en Venezuela recibieron subsidios del gobierno y un interés anual garantizado del 7% sobre su inversión. Sin embargo, este sistema de contratos sin control permitió a los contratistas aumentar los costos innecesariamente, generando conflictos económicos a largo plazo. Además, la competencia de los ferrocarriles afectó a las empresas de transporte por carros y deterioró las carreteras existentes. Los gobiernos descuidaron la construcción y conservación de las carreteras, considerándolas innecesarias debido a los ferrocarriles. Este error retrasó el desarrollo del país durante casi 20 años. Durante la administración del general Cipriano Castro se decretaron algunas carreteras, pero muchas quedaron abandonadas e inactivas. Este era el panorama después del formidable impulso que les diera el general Guzmán Blanco, cuando surgió, en diciembre de 1908, una nueva fuerza propulsora en la persona del general Juan Vicente Gómez, presidente de la República para el momento de la escritura del artículo. Él comprendió la importancia de una buena red de caminos para el futuro de Venezuela. Por eso, ordenó la reparación de las principales carreteras y emitió un decreto para la construcción de nuevas vías de comunicación en junio de 1910. Las consideraciones para la emisión del decreto eran las siguientes. La falta de vías de comunicación adecuadas en Venezuela ha causado un atraso agrícola y comercial en el país. Grandes extensiones de tierra fértil son inaccesibles y la falta de conexiones ha llevado a la pérdida de producciones agrícolas, así como también la ineficacia de los esfuerzos anteriores en la construcción de caminos y carreteras, evidenciado en el abandono en el que se encuentran. Entre otras cosas, el decreto exigía la construcción de carreteras centrales en cada estado de Venezuela para facilitar el movimiento de importación y exportación. Estas carreteras debían ser construidas utilizando el sistema de macadam para garantizar su durabilidad y estabilidad. Además, cada estado sería responsable de construir, reparar o mejorar los caminos secundarios que conectaran con la red de comunicación principal del país, utilizando los estudios realizados por el Gobierno Nacional. También se utilizarían las vías fluviales más rápidas y económicas como principales y secundarias, y se estudiarían las obras necesarias para facilitar la navegación. Se designarían comisiones de ingenieros para recopilar la información pertinente de cada estado, y el Ministerio de Obras Públicas sería responsable de la ejecución del decreto. Además, se llevarían a cabo estudios y trabajos de construcción en varias vías del país, incluyendo la carretera central del Táchira y la prolongación del ferrocarril de Uracá. También se realizarían mejoras en carreteras como la de Caracas a Petare y la antigua carretera de La Guaira. Durante el gobierno del general Gómez se llevó a cabo una reforma completa de la carretera de La Guaira y se construyeron nuevas carreteras que conectaban ciudades importantes. El plan trazado por el gobierno para las construcciones camineras en Venezuela buscó satisfacer las necesidades apremiantes del país y anticipar las futuras demandas de su posible desarrollo. Se propuso una carretera de este a oeste y una extensión hacia el sur, incluyendo la carretera de Los Llanos y Miranda-Anzoátegui. A su vez, la sección occidental de Venezuela atraía a muchos inmigrantes debido a su topografía y suelo fértil, especialmente los italianos que pasaron a contribuir al desarrollo del país.
por las citadas circunstancias, el occidente de Venezuela reclamaba especial atención, por lo que se construyó la Gran Carretera de Occidente. Además de la carretera también conocida como Trasandina, cuya longitud es de 1.272 kilómetros y conecta Caracas con la frontera con Colombia, pasando por ciudades como Valera, Mérida y San Cristóbal. Se planteó también la construcción de carreteras importantes como la Falcón-Lara, que conecta Barquisimeto con Coro y los puertos de Altagracia, las ramales de las carreteras en Valera para unirla con el ferrocarril y la gran carretera trasandina, y además se estaba trabajando en la construcción de una carretera entre Boconó y Trujillo, que facilitara la exportación de productos agrícolas de la región. Jan señala que para su tiempo el programa del presidente de la República llevó a la construcción de 5.320 kilómetros de carreteras en Venezuela en 16 años. Actualmente hay un total de 6.061 kilómetros de caminos carreteros construidos y en construcción en el país. Esto mejoró la accesibilidad y conectividad para una población de 3 millones de habitantes con un coeficiente de 566 habitantes por kilómetro de vía. De los 6.061 kilómetros de carreteras en Venezuela, Jan establece que aproximadamente 5.320 estaban abiertos al tráfico, aunque no todos estaban completamente terminados. Alrededor de 741 kilómetros seguían en proceso de construcción. Mencionó también que históricamente, en la construcción de carreteras en Venezuela, se ha utilizado el sistema progresivo, que consiste en comenzar con caminos de tierra y luego afirmarlos con cascajo o piedra picada. Algunas carreteras importantes, como la de Caracas a La Guaira, que cuenta con el mayor tráfico, había sido pavimentada con concreto en toda su longitud de 41 kilómetros. No obstante, la mayoría de los caminos en Venezuela se encontraban en el primer periodo de su desarrollo. Sin embargo, el gobierno nacional se había encargado de cubrir con afirmado de macadam o cascajo los caminos más importantes del interior. Este mismo trabajo se estaba realizando en las carreteras de Caracas a Petare, a Valencia y a Puerto Cabello. Asimismo, en Venezuela se comenzó a utilizar el pavimento de asfalto y el afirmado de granzón con aceite crudo en la construcción de carreteras. Se empleaban alrededor de 188 máquinas modernas en la construcción de caminos alrededor del país. También las carreteras internacionales suponían una prioridad en los programas de vialidad, lo que se evidenciaba, por ejemplo, con la inauguración de la Gran Carretera Trasandina. En definitiva, este texto, escrito por el ingeniero Alfredo Jan, resultó muy interesante y provechoso, en la medida que, con sus descripciones técnicas, pero a la vez sencillas y armónicas, plasmó el esfuerzo del general Gómez para responder a las necesidades del país, al concebir en 1910 su trascendental Programa de Vías de Comunicación, aplicado para mejorar la infraestructura vial y promover el comercio en diferentes regiones del país.